el siguiente método, que es print_info. Este método prácticamente se encarga de imprimir toda la información en el archivo de texto y en la consola. El método print_info recibe como parámetro lo que nosotros hemos puesto en las variables de entrada. Recibe el nombre, que es un vector, apellidos, otro vector, carnet, otro vector. Los tres vectores anteriores tienen el mismo espacio. Vamos a tener que también recibe una matriz que la vamos a llamar puntaje, y el módulo, pues esto tiene el nombre de los módulos del curso. Y vamos a tener en variables de salida, la única variable de salida es punto. Yo le había puesto otro nombre, pero Mancilla se la cambió a punto. Dice que las variables de entradas también se van a mostrar en consola y el archivo de texto. Bien, tenemos variables de proceso, tenemos I y J, y aquí tenemos el diseño. Vamos a abrir Visual Studio para ver que concuerde. Bien, aquí tenemos todos los parámetros que recibe: nombre, apellido, carnet, puntaje y módulo. Esos son los parámetros que recibe. Entonces dice que vamos a hacer punto igual a 0. Aquí tenemos punto igual a 0. Solo que quiero ver. Sí, y está dentro de un for, tal como está acá. Está dentro de este for. Este num.length lo que significa es que va a recuperar o va a ver cuántas casillas tienen el vector nombre en la dimensión 0. Entonces, eso nos va a arrojar como la dimensión del vector. Entonces, luego tenemos, bueno, este text writer es prácticamente la creación del archivo. Aquí estamos haciendo un nuevo archivo y el archivo se llama, le ponemos el nombre, le agregamos un espacio, le agregamos los apellidos y le agregamos la extensión. En este caso es un archivo de texto. Entonces, ¿qué más dice el diseño? Dice que vamos a mostrar los nombres, apellidos y carnet. Vamos a imprimir eso. Vamos a ver, aquí está el nombre. Este toUpper ya habíamos hablado que es para hacerlos mayúsculas. El nombre, el apellido. Esto que ustedes ven acá, eso es prácticamente el encabezado. Lo que dice Universidad Francisco Gavidia, curso propedéutico, el nombre del estudiante. Es cuestión de estética para que el documento se mire bien, se mire legible. También vamos a imprimir el carnet. Está acá, tal como lo dice el diseño. Dice que se abre otro ciclo después del carnet. Vamos a ver. Bien, aquí hay algo. Aquí donde dice archivo, todo esto que dice archivo se va a imprimir en el archivo de texto. Todas estas líneas es lo que hace la impresión en el archivo de texto. Y esto que dice console.writeline, que es lo que ya habíamos estado viendo en clase, hace la impresión pero en la consola. Entonces, los dos es lo mismo, los dos imprimen. Miren, fíjense bien, aquí está nombre convertido a mayúscula, aquí está nombre convertido a mayúscula, apellido, también convertido, apellido, carnet y carnet. Es exactamente lo mismo, solo que uno se imprime en el archivo de texto y otro se muestra en la consola. Aquí está el siguiente ciclo repetitivo. Entonces,
Vamos a ver la longitud de los módulos, que son 4. Pues aquí se hace con un método, pero este método lo que retorna es un número 4. Entonces, aquí lo que se va a imprimir es prácticamente el nombre del módulo y cuánto obtuvo en ese módulo. Entonces, a partir de eso se va a sacar como punto es como el promedio que obtuvo el estudiante. Entonces ahí se va sacando. Entonces aquí tenemos, bueno, vamos a imprimir el nombre del módulo y cuánto obtuvo. Y le vamos a poner aquí que eso es como un mensaje. Le vamos a poner que eso corresponde al 25%. Esta parte, que dice archivo.grindline, se escribe en el archivo, y esto que dice console.grindline se escribe en la consola. Entonces aquí estamos haciendo el cálculo del promedio, del promedio global del estudiante, así como está comentado acá. Y pues aquí viene lo que determina si el estudiante ha ingresado o necesita hacer el examen de admisión. Dice que si punto, en este caso el promedio, si el promedio es mayor que 70, recuerde que estamos en una escala de 0 a 100, sería equivalente como a un 7 en la escala del 1 al 10. Si es mayor o igual que 70, le va a decir que ha ingresado. Va a imprimir eso en el archivo y también lo va a mandar a la consola. Y si no, ¿qué quiere decir? Que si es menor que 70, entonces le va a decir en el archivo que le invita a inscribirse para el examen de admisión. Y también en la consola lo mismo. Entonces, este método archivo.close es lo que hace es cerrar el archivo txt. En esta manera es como se guarda lo que está en el archivo. Es como cuando tenemos un archivo de Word. Escribimos y escribimos, pero si al final no le damos guardar, pues no obtenemos ningún resultado. Entonces este método, esto es lo que hace: cierra el archivo y guarda los cambios. Entonces, al finalizar este método, le dice que el archivo ha sido generado con éxito y que puede consultarlo en la carpeta que tiene la ruta curso propedéutico proyecto bin debug, y allí va a estar el archivo de texto. Esto es lo que prácticamente está aquí. Aquí es donde hace la decisión. Si punto, en este caso, el promedio es mayor o igual que 70, le dice que ha ingresado así de manera breve en el diseño, y si es menor, pues que hay que hacer el examen. Y bueno, veamos el siguiente método, que es el de print módulos, y que es el último de los métodos obligatorios, pero que no son principal. En este caso, print módulo, vamos a ver lo que dice en el análisis. Dice que este va a crear y escribir el informe de las autoridades, que se le va a entregar a las autoridades de la universidad, ¿verdad? Entonces dice que este recibe como parámetro el promedio, pero este promedio es el promedio por módulo, no es de cada alumno, sino por módulo. Entonces el módulo, que son los nombres de los módulos, y el año, pues es el año en el que están intentando ingresar. Las variables de salida, pues dice que no hay variables de salida, pues se van a mostrar las mismas variables de entrada, pero sí vamos a tener una variable de proceso que es i, que es es un contador que va a ser su índice de los vectores promedio, y módulo. Entonces acá tenemos el diseño, el algoritmo, el flujograma. Vamos a ver ya en código. Aquí esto lo que quiere decir es que se crea el archivo, y el archivo se va a llamar informeautoridades.txt. Entonces lo mismo, se crea el encabezado, se dice que los promedios que se muestran son del año, y se muestra el año que ingresó el usuario. Se obtiene la longitud del vector promedio, y ese va a ser ocupado en el for. Y lo único que se hace, pues aquí no se muestra en consola, solo se muestra en el archivo. Se imprime en el archivo el nombre del módulo y
el promedio que se obtuvo, o sea, el promedio global en ese módulo. Es algo así como para medir el rendimiento del docente. Y lo último, pero no menos importante, cerrar y guardar lo que se ha escrito en el archivo, que es lo que hace este método. Y eso es prácticamente lo que dice aquí. Bueno, aquí dice curso propedéutico del año, lo que decíamos. Se imprime el módulo y se imprime el promedio de cada módulo. Y esa es toda la función de este método.